¿Qué onda? ¿Cómo están todas y todos? Muy buenos días. Espero estén bien, espero estén sanas, sanos, cuidándose, que hayan tenido un chido fin de semana y que esta semana sea muy buena también. Bueno, para continuar con el curso de integradora, esta semana voy a dividirla en dos partes. En la primera, que es la clase de hoy, a cada equipo le voy a dar algunas sugerencias para que elaboren lo que van a entregarme a mí como el capítulo número uno. El capítulo número uno de este trabajo de integradora, que sigue esta lógica de que quiero que hagan un trabajo cuando den un brinco, ¿no? Un trabajo ya mucho más universitario y que esté ya con mucho más rigor, etcétera, pues tiene que ser un trabajo donde las piezas estén en su lugar. Y este primer capítulo es precisamente donde se anclan muchas cosas. Los primeros capítulos de todo trabajo de investigación, pues es donde uno maneja el marco teórico, donde uno expone datos fuertes, ¿no? Datos duros, donde uno pone cifras, estadísticas, donde uno demuestra, pues, que leyó un bagaje importante de las cosas que uno está estudiando, para que sobre eso después venga una propuesta, que ya son los capítulos posteriores. Entonces, en función de lo que he leído, de los trabajos que ustedes me enviaron en la primera actividad y basándome también en las exposiciones que hicieron en las dos últimas sesiones, me di a la tarea de que equipo por equipo ver más o menos cuáles son las rutas que pueden seguir para que en este primer capítulo ya las establezcan y que pongan un primer capítulo o que quede ya bien asentado un primer capítulo que perfile, ¿no?, un tipo de investigación. Entonces, a cada equipo le voy a dar algunas sugerencias. Ahora, es eso, sugerencias. Al final de cuentas, cada uno de los equipos va decidiendo qué ruta va a tomar. Eh, yo me guío mucho para hacer estas sugerencias basándome en las cosas que ustedes exponían, ¿no? Más o menos perfilaron como para dónde van. Por eso luego cuando ustedes exponían, les preguntaba cosas para yo ver cuáles eran las cosas que les estaba interesando, o en temas que parecían como muy generales, ver como para dónde perfilaban o plantearles varias alternativas ahí en la sesión, ¿no? Ahí en lo que estaban exponiendo para yo ver cuál era su respuesta y en ese sentido decir, pues ellos creo que van por esta rumbo, por esta ruta, por este camino, pues, ¿no? Y en función de eso, pues bueno, decido hacerles estas sugerencias. El primer capítulo, yo estoy pensando que el trabajo que ustedes van a entregar acá en mi materia, generalmente son trabajos por las características mismas del trabajo que les hago yo hacer. Es un trabajo que tiene más o menos en una extensión como de unas 15 cuartillas, y estoy exagerando. De forma tal que a lo mejor este primer capítulo es un primer capítulo donde ustedes tienen que invertirle unas 2 o 3 cuartillas, ¿va? Solo para que lo que les esté diciendo yo ahorita, en su mente, cada uno ya en su mentecita, en su casa, en su cama y en la comodidad de su cama, esté pensando qué información pueden ir sacando para que después ya cuando se junten y por equipo decidan qué le van a poner, pues sea eso, ¿no? Un trabajo como en conjunto, un trabajo en equipo. Pero para que vean más o menos como qué extensión estoy pensando para este capítulo inicial, ¿ok? Bueno, me voy equipo por equipo. El primer equipo, Yaciel, Leslie, Jonathan y Guillermo, que están tratando las nanopartículas de plata en tanto antiséptico, sus propiedades antisépticas, les voy a hacer estas sugerencias. Para que empiecen el primer capítulo, tienen que decirnos qué es un antiséptico, ¿no? La definición esencial. ¿Para qué sirve? Y cuáles son, digamos, los materiales que se utilizan, ¿no? De manera tradicional, digamos, cuáles son aquellas cosas que se utilizan para hacer un antiséptico. No quiero que hagan una onda como muy detallada, tampoco quiero que me hagan una ficha técnica médica, pero sí quiero que sea algo que cuando alguien lo lee, sepa exactamente de qué están hablando ustedes. Obviamente, ¿para qué se utilizan los antisépticos? Y que vayan ahí perfilando que ustedes lo que están buscando no es una caracterización del antiséptico en sí mismo, sino cómo se pueden aplicar a ciertos objetos, porque pues su tema es hacer que el antiséptico sea algo que se incorpore, en su caso, pues al osito ¿no? Bueno, entonces ese es el segundo apartado, para qué se usan y cómo es que se piensan en tanto incorporación a algunos objetos
y cuál es la finalidad que se busca en que sean objetos con un antiséptico. En la tercera parte de ese primer capítulo podría ser que ustedes abordaran el asunto de la plata. ¿Por qué la plata se utiliza o se ha utilizado de manera tradicional, de manera histórica? ¿Qué propiedades tiene, ¿no?, la plata para utilizársele como un antiséptico? De forma tal, y ahí pueden ustedes aventar como números, ¿no?, que es algo que también en el capítulo 1 le da como mucha fuerza. Y por números me refiero como a estadísticas, o sea, qué cantidad de artículos tienen plata a diferencia de otros materiales, y eso resalta la importancia de su utilización, en fin, ¿no? Ese tipo de datos fuertes que encaminen a quien los está leyendo a pensar, bueno, pues ellos van con la plata, le están apostando porque históricamente, ¿no?, tradicionalmente, y estos números lo demuestran, se ha utilizado la plata en este sentido. Para cerrar ese primer capítulo diciendo que las nanopartículas de plata, al tener estas características que la plata tiene potenciadas por sus características en tanto nanopartículas, y con eso cierran el primer capítulo, ¿no? De forma, el segundo capítulo, ¿no?, ya sirve, ahí está el enlace natural, digamos, o directo con el segundo capítulo, ya los comienzan a narrar cuáles son las funciones que ustedes le van a dar y qué nanopartículas de plata, qué características tiene, etcétera. Por eso ya es el segundo capítulo. O tienen que cerrar el primer capítulo con este como puentecito que hacen entre una cosa y otra. Y así queda el primer capítulo, ¿no? Esa es mi sugerencia que les estoy pidiendo que ustedes hagan acá. Insisto, un capítulo de 2, 3 cuartillas a lo mucho para que vean más o menos cómo pueden ir acomodando los datos, de dónde sacan la información. No sé si hasta aquí con esta explicación, Yaciel, Leslie, Jonathan o Guillermo tengan alguna duda o alguna pregunta. No, profesor, de mi parte no. Vale, ok, Jonathan. ¿Todo clarito? Bueno, cualquier duda, váyanle pensando ahorita acá. El segundo equipo es el equipo de Job, Wendy, Jennifer y Arreguín, que ustedes van a tratar la fotocatálisis en el dióxido de titanio, que es el mismo tema que están tratando Luis Gustavo, Aquetzali y Norman, que van a tratar las propiedades fotocatalíticas del dióxido de titanio. Entonces, lo que les voy a decir a un equipo, se lo estoy diciendo en automático también al otro, ¿ok? Porque es exactamente lo mismo. Primero, tienen que definirnos qué es la fotocatálisis. Una definición muy escueta, ¿no?, muy sencilla, muy elemental, pero bien referenciada, porque la definición inicial de fotocatálisis va a ser muy importante para ver ustedes hacia qué sentido la van a dirigir. Dos, ¿cuál es la función medioambiental del proceso del fenómeno fotocatalítico, ¿no?, que es un asunto primordial, ¿no?, en toda onda medioambiental. Entonces tienen que también especificarnos eso y la unión entre ambas cosas, ¿no?, que la fotocatálisis y después la función medioambiental. Tercero, ¿por qué es importante ahorita hablar de la fotocatálisis? ¿No? ¿Cuál es la importancia, digamos, actual de hablar de esta fotocatálisis? Me estoy refiriendo, por supuesto, a la problemática medioambiental y cómo es que ahorita se va a ayudar con lo que ustedes están proponiendo a este proceso fotocatalítico. Bueno, ya después de que tienen eso, que es como la parte técnica, ¿no?, de definición, bla, 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 tienen ustedes que dirigirlos al asunto de la sanitización y los métodos tradicionales que se han utilizado para la sanitización, para la purificación. Ustedes están buscando precisamente eso, ¿no? Proponer alternativas o de cómo la nanotecnología puede proponer alternativas para agilizar o no sé cómo decirlo, optimizar el proceso fotocatalítico. Para eso, entonces, tenemos que dejar bien claro lo anterior, ¿no? ¿Qué es ese proceso? ¿Cuál es su importancia medioambiental? Y cómo tradicionalmente el hombre o el ser humano ha utilizado este proceso fotocatalítico en su vida cotidiana y cómo la tecnología apoya a eso, ¿no?, tradicionalmente como lo ha hecho. Para después ustedes, igual al final, en el último párrafo, los últimos 2 párrafos del capítulo primero, pongan que la nanotecnología está proponiendo nuevas cosas para hacer más ágil el proceso fotocatalítico. Y después se viene lo suyo, ¿no? En el segundo capítulo cada equipo va a poner cuáles son las alternativas que están proponiendo, que en este caso pues va a ser vía el dióxido de titanio. ¿Sí me expliqué para los 7? Sí, profe. Tipo 6. Va. Sus exposiciones fueron buenas, de las mejores que hubo acá. Entonces no creo que tengan problemas con el asunto del manejo de la información, ¿vale? Bueno,
Ahora, el equipo número 3, que es el equipo de Isaac, Yarelín y Luis Ángel. Ustedes están con los polímeros en la industria textil. Y esto es, este trabajo está muy interesante. El asunto de cómo los polímeros se relacionan con la industria textil. Hoy te les explico por qué. Bueno, primero, hay que empezar planteando qué es este asunto de los textiles, ¿no? Eh, datos ahí, ¿no? ¿Cuáles son las características? ¿Desde cuándo la industria textil, ¿no? ¿Cómo es que funciona la industria textil? Tiene un vínculo directo con la contaminación ambiental contemporánea, ¿no? Que una de las grandes cosas que ustedes pueden proponer es que los polímeros vía nanotecnología apoyando la industria textil pueden reducir mucho la huella ecológica de esta industria que es súper contaminante y es de las más contaminantes a nivel mundial, ¿no? Es la tercera o cuarta industria más contaminante por el tipo de materiales que utiliza y el tipo de químicos que también utiliza. Entonces me parece que la nano ahí puede apoyar muchísimo en la huella ecológica de esta industria. Pero para eso hay que poner números y esos números tienen que ver con los riesgos que ha generado, ¿no? La contaminación que ha generado, no solamente la contaminación de aire por el tipo de emisiones atmosféricas que hacen, sino también pues por los vertidos en los cuerpos de agua, que es donde más, y aquí en Nicolás Romero tenemos un buen ejemplo, ¿no? La industria que está acá en San Ildefonso, ahí regularmente mandamos alumnos de tecnología ambiental a hacer sus estadías y cada vez nos los aceptan menos porque, bueno, pues cada vez, ¿no? Los chicos les ponen ahí los puntos sobre las is de los procedimientos que hacen mal porque siguen vertiendo sus residuos allí en el río que pasa por ahí por San Hilde y que luego desemboca hasta allá, hasta el lago de Guadalupe, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes planteen, ¿no? ¿Cuál es la repercusión de esta industria en todos los sentidos? Porque de ahí va a venir partiendo de esos datos va a venir esta sugerencia que ustedes hacen, ¿no? Viendo este panorama que está todo espantoso y súper puerco, la propuesta nanotecnológica es esta. Y ahí termina en el primer capítulo, ¿no? Nuestra propuesta va a ser el asunto de la nano, cómo podemos hacer polímeros que no sean tan contaminantes y que coadyuven a la industria textil. Y en el segundo capítulo, bolas, ahí nos van a soltar ya todo lo suyo, ¿no? Esa es mi propuesta que ustedes hagan. Entonces, primero, ¿qué onda con el textil? ¿Qué significa eso? ¿Desde cuándo funciona esta industria? ¿Verdad? ¿Cómo ha crecido a lo largo de la historia? Números, números, números. Y después el asunto de los riesgos. Y por riesgos quiero decir cómo contamina. Y contamina en muchos sentidos. Ahorita les mencioné el asunto atmosférico y el asunto del agua, ¿no? Que pueden ser como las dos cifras más fáciles de encontrar, porque sobre eso hay un montón de estudios de cómo la industria textil contamina cuerpos de agua y contamina vía emisiones atmosféricas. Pero ellos sobre cómo han contaminado o cómo han desequilibrado paisajes completos y biodiversidad, a la salud humana, por supuesto, ni que hablar de eso, o la tierra, cómo desecan cuando algunas industrias textiles no tienen cerca cuerpos de agua, pues literal vacían sus vertidos sobre la tierra que está ahí, ¿no? Y eso, pues al final de cuentas, deseca la tierra, se va a mantos acuíferos y bolas, ¿no? También contamina. En fin, el riesgo que significa la industria textil para que de ahí parta su propuesta, ¿no? Su propuesta de mejorar lo que la industria textil está haciendo. Esa es mi sugerencia, Isaac, Yarilín y Luis Ángel. No sé si les quedó claro o si tienen alguna duda o pregunta. Sí, profe, quedó claro. Bien, órale, va. Bueno, me voy con el equipo número 4, que son Mariano y Cristina, que están haciendo lo de las baterías. Es otro temota y es bien interesante y bien pertinente y con el cual hay que tener como mucho cuidado también. Por supuesto, Mariano y Cristina, pues hay que empezar definiendo lo que son las baterías, ¿no? Para qué sirven, en qué uso se les da. Muy rapidito eso. Y obviamente eso es específicamente enfocándonos en el asunto de su periodo de vida, ¿no? Que es corto en general y es súper contaminante, ¿no? Las baterías tradicionales, por así decirlo, son altamente contaminantes y no hay una industria que hoy en día reuse, reutilice o recicle estos materiales. Las que se están proponiendo ahora, estas baterías basadas, digamos, en renovables, en recursos renovables, están entrando duro al mercado, pero hay varios materiales. Entonces ahí viene, ¿no?, la segunda parte de mi sugerencia del primer capítulo. ¿Qué materiales se están proponiendo para hacer estas baterías
ecológicamente más responsables. Y ahí pues, pueden aventar un montón de números, ¿no? ¿Qué materiales están haciendo? ¿Qué porcentaje en comparación hay de las nuevas baterías? ¿En qué coches, por ejemplo, están utilizando? ¿No? ¿En qué modelos, etcétera? Para después pues, aventar ya el asunto del grafeno. El grafeno por sí mismo sería un tema, ¿no? Es solito. El grafeno es un material que se ha estudiado mucho, pero que no se ha explorado todo el potencial enorme que tiene, pues, ¿no? Pero bueno, ahí ustedes tienen que soltar el asunto del grafeno. El grafeno es un material que se está impulsando de manera muy fuerte como sustituto de los hidrocarburos y de los químicos que se utilizan para las baterías, digamos, tradicionales, ¿no? Entonces ahí tienen que decir, bueno, el grafeno tiene estas características y a nivel nanotecno o como en tanto nanopartículas, en estas otras hacen que en potencia pueda hacer que unas baterías ecológicas sean muchísimo más ecológicamente responsables, ¿no? De energías renovables, bla, bla, bla. Esa sería como la última parte de este primer capítulo. De forma tal que en el segundo capítulo ya venga la propuesta que ustedes están haciendo, ¿no? Las baterías. Sobre esto hay mucha información, muchísima información. Hay un debate muy intenso porque, pues, en el fondo, bueno, está este asunto de que las baterías o las baterías hechas en base a estos nuevos productos no duran tanto como las baterías tradicionales, entonces que está pensando que solamente sirve para ciertos espacios físicos, ¿no? Pensar que en la Ciudad de México donde la gente hacemos o hacen en el coche hasta 5 horas de un sitio a otro, pues una batería así pues no la arma, ¿no? Que no dura tanto lo que lo estamos en el tráfico. Entonces, ¿en qué espacios están pensando ese tipo como de cosas? Si requiere un modelo como de movilidad distinto al que tenemos ahora, porque, pues, ¿no? Insisto, como la Ciudad de México no funcionaría. Entonces, ¿para qué tipo de modelo de movilidad sirve? ¿Para ciudades pequeñas o para cierto tipo de autos que tengan eh, poco, ¿no? Que no pesen tanto, ¿no? Una batería así para una Homer impensable porque pesa tanto la madre esa que pues, te va a durar 5 minutos, ¿no? Eh, en fin, ¿no? Cosas por el estilo, o sea, estas cosas como técnicas que a lo mejor pueden soltar ahí unos datos inicialmente y en el segundo capítulo ya nos pueden soltar como la batería fuerte, ¿no? O la información más fuerte. Eso es lo que yo tengo pensado para ustedes, Mariano y Cristina. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Ya los vi, ok. Bueno, me voy con el equipo número 5. El equipo número 5, de los cosméticos con óxido de zinc, Monse, Oscar Aldair, Castillo, Alejandro Yair Castillo y Saraí, que ustedes van a hacer la onda del óxido de zinc aplicado a los cosméticos. Es un tema complejito porque eso nos conecta con varios más, ¿no? Se puede cargar para el asunto de la misma composición del material, o para el asunto legal, o para el asunto de afectación humana, o el asunto ambiental, o sea, depende, ¿no? Para dónde inclinemos la balanza. Yo entiendo que ustedes están mucho viendo la afectación que va a tener, ¿no? Es decir, las repercusiones que puede tener. Entonces, si va por ahí el asunto, creo que pueden empezar diciendo en qué cosméticos, ¿no? Se está utilizando ya, ¿no? El asunto de los de dónde están aplicando es muy complicado averiguarlo porque las industrias no revelan mucha información al respecto. Y eso supongo que ustedes ya lo han de haber visto, ¿no? No es que uno entre a la página de L'Oréal y ahí aparezca qué cantidad de cosas utilizan para cada artículo. Y lo otro es que como la legislación es muy chafa al respecto, pues pueden declarar casi lo que quieren y no hay alguien que les esté regulando ni siquiera la información, déjense ustedes de la cantidad de cosas que les depositan realmente, sino la información misma, ¿no? O sea, no hay nadie que les ponga ahí como, a ver, dime si la información es cierta o no. Pero bueno, entonces lo que nosotros podemos hacer para salvar esa onda es ver cómo estaba antes y cómo estaba después la situación, ¿no? Es decir, los cosméticos con óxido de zinc van a tener ciertas características y cómo están elaborados, ¿no? ¿Cuál era el antes? ¿Cómo se elaboraban antes? ¿Qué características tenían? ¿Qué beneficios otorgaban, por así decirlo, ¿no? Los cosméticos hechos con estos materiales, para que en función de ese estado de cosas, la propuesta con nanotecnología va a ser esta, ¿no? Mejorar, modificar, uh, uh, adherir, ¿no? Nuevas características a los productos, qué sé yo. Y ahí ustedes tienen que poner en qué productos específicamente, ¿no? Entiendo que el óxido de zinc está utilizado para cosas desde como cosas de belleza, o sea, estas cosas que las mujeres utilizan para pintarse la cara, ¿no?
lo que dicen en los labios, no sé los nombres, lo que dicen en los labios, lo que utilizan en los ojos, etcétera. Pero también, por ejemplo, para cosas como cremas, ¿no? O protectores solares, cosas así. O sea, depende para el uso que se le dé, se le incorpora esta cosa y potencia ciertas características o le otorga ciertas características. Entonces, ahí tienen que ser como muy claritos con qué cosas son las que ustedes van a estudiar, o si las van a observar todas, que pongan las características de todas, ¿no? Ahí depende de para dónde va el equipo. Por supuesto, hay ya una onda también de las afectaciones. No es lo mismo que alguien utilice una crema para manos y la afectación que puede tener, que alguien se lo embarre en los labios y la afectación que puede tener, ¿no? Yo me acuerdo que ya tiene rato, 4 o 5 años, uno de sus bueno, compañeros de ustedes de otras generaciones, salió un lápiz labial, no me acuerdo la marca, creo que Level o una de estas marcas famosillas, que un lápiz labial que lo que te ofertaba era que te lo untabas y la boca se te ponía tipo Angelina Jolie, ¿no? Así, todo sensualona. Pero pues bueno, te reventaba el hocico y tenía un montón de titanio, entonces cáncer. En algunos países en Europa el lápiz labial se prohibió precisamente por esto. Pero en México se sigue vendiendo, ¿no? Como si nada. Entonces, ¿me explico? Entonces aquí, utilizando como pretexto ese material, a sus compañeros les puse a hacer esa investigación, bueno, cómo se elaboraba antes y cuáles eran sus características, qué beneficios otorgaba y qué impactos tenía, y ahora que se le añadió esta cosa en partículas de zinc, aunque no encontramos, ¿no?, la ruta de exposición y las cantidades que se le ponían, pero sabíamos que tenía opciones de decir, las características ahora son estas, y lo que ofrece es esto, y las repercusiones son estas, ¿no? Entonces, ahí hacen una comparación y bueno, pues ya es un trabajo de investigación bien interesante. Creo que por ahí más o menos es lo que estoy previendo para ustedes y cómo lo podrían abordar, ¿no? El asunto de los cosméticos. Es un tema bien delicado porque no hay legislación en este país al respecto. Entonces, casi que meten al mercado lo que se les pega la gana. Y lo que en otros países está prohibido, acá entra como en la autopista sin caseta. Bueno, esa es mi sugerencia para el equipo de ustedes, Monse, Oscar, Alejandro y Saraí. No sé si tengan sobre mis sugerencias alguna duda o algún comentario. Uy, se me hace No, que los todo bien. están dormidos. Ah, ok, no, Oscar sí está despierto. Bueno, pues ahí está. No, ninguna duda. Ok, Ale. Bueno, y por último, el último equipo, que es el equipo del protector solar, que es Angélica, Esme, Alejandra y Alfredo. El protector solar, muy parecido a lo que les acabo de platicar a sus compañeros, porque pues igual es un artículo que pues es una exposición cutánea, pero sobre el protector solar pues es como una cosa más específica, ¿no? Porque solamente es como un tipo de producto, a diferencia de los cosméticos que pueden ser 1000 vainas, acá es solamente un artículo y tiene como un uso muy específico. Pero ese uso específico pues lo hace como serio, pues, ¿no? Porque pues tiene que ver con las características del entorno en el que las personas viven, ¿no? Y habitan. Y lo conecta con algunas enfermedades, producto de la misma contaminación y los mismos tiempos que estamos viviendo ahora, ¿no? Bueno, déjenme les explico cómo lo tengo pensado para ustedes. Por supuesto, tienen que definir qué es un protector solar, ¿no? Y cuál es su utilidad. Y por qué hoy en día está tomando como más relevancia. Algunos científicos incluso aseguran que en función del daño que se le ha hecho ya a la capa de ozono, producto de las, ¿no?, grandísimas emisiones de contaminantes, sobre todo CO2 y metano, a la atmósfera, provoca que los rayos solares caigan con mayor fuerza. Y bueno, lo estamos atestiguando. No sé si han visto las noticias últimamente. Hay lugares en donde las olas de calor son impresionantemente altas, ¿no? La semana pasada en Colima llegaron a 45 grados centígrados. En la tierra caliente allá en Michoacán igual están alcanzando temperaturas de 50 grados. O sea, el sol está cayendo, iba a decir una grosería, pero no puedo decir con madres acá. Está cayendo fuertemente sobre la superficie terrestre. Y eso ustedes saben, pues, ¿no? Los rayos UV pues, tienen afectación directa sobre la piel humana y generan enfermedades tan graves como el cáncer. Entonces, lo que algunos científicos están asegurando y que va a ser una tendencia en los próximos años, porque pues, esto está aumentando, la contaminación ambiental está aumentando, no está deteniendo,
que el protector solar va a ser algo casi que de uso diario, cotidiano para todos los seres humanos, ¿no? Tal cual nos ponemos cremita, ¿no? Para la resequedad, bla, bla, pues que ahora saliendo a la calle, pues échate protector solar, ¿no? Porque pues el sol está cayendo así, ¿no? Fuertemente con más. Bueno, pues primero esas son cifras, ¿no? Y eso es lo que le da peso al primer capítulo, estos números, estas cifras. Entonces hay que investigar cuál es la cantidad de personas que se han enfermado vía, ¿no? La exposición al sol, en qué contextos, por ejemplo, ¿no? En qué lugares, en qué sitios específicos. En México hay mucha información sobre eso, ¿no? Hay ciertos lugares en donde específicamente se le pide a la gente que no salga a la calle sin protector solar, ¿no? En Baja California, en Cancún, etcétera. Bueno, eso es lo primero. Segundo, ¿con qué materiales están hechos los protectores solares tradicionales, por así decirlo? ¿No? ¿De qué materiales están hechos los que ya están en el mercado, que ya tienen, ¿no? Los protectores solares han existido desde siempre, ¿no? No es propio de la modernidad. Las culturas antiguas ya tenían sus protectores solares, pero bueno, ya con la modernidad y con la ciencia y la tecnología, pues se aplicaron materiales químicos para proteger la piel, ¿no? Las capas superiores de la piel. ¿Qué materiales se utilizaban? Y ahora, ¿no? Y ahí es lo que va a conectar su trabajo, su primer capítulo con el segundo capítulo, que está proponiendo la nano. En específico, el TiO2 no es el único, ¿no? Que se está proponiendo para el asunto de los protectores solares, pero es el más común, es el más económico, y el que supuestamente menos daño ocasiona. Pero, y ahí está el gran pero del dióxido de titanio, cuando lo experimenten ustedes, lo platicábamos acá, ¿no? Está este asunto de con cierto grado no hay tanta bronca, ¿no? Y con menos que eso. Entonces, pero ese asunto es como muy arbitrario, ¿no? Es súper arbitrario. Entonces hay una discusión sobre igual. Quien nos dice que un punto 001 menos ya no ocasiona nada, pero un punto 001 sí ocasiona, ¿no? Por favor, ¿quién marque esa línea? Entonces, eso, ¿qué se hacía antes? ¿Con qué materiales se hacía antes los protectores solares? ¿Y qué se está proponiendo ahora? ¿No? Y ahí lo conectan ustedes con el TiO2 y ahí termina su primer capítulo, ¿no? El TiO2 tiene estas características y por eso lo vamos a utilizar acá, de forma tal que en el segundo capítulo, se avientan ya primero la caracterización del TiO2, en qué se compone, cómo se ha hecho, qué lugares están ya experimentando con el TiO2, esta discusión sobre si sí TiO2 o no TiO2 y qué grado y bla, bla, ¿no? Pero eso ya viene como parte del segundo capítulo. Bueno, esa es mi sugerencia para ustedes. Alfredo, Alejandra, Angélica y Esme. No sé si tengan alguna duda, pregunta o comentario. Ninguna, profesor, gracias. No, profe. Vale, vientos. Pues ahí está. Esas son mis sugerencias para cada equipo. ¿No? Eso, insisto, quise ser como muy genérico para no imponerles criterios de cosas. Mi idea no es esa. Mi idea es como darles alternativas de cómo yo veo que pueden ir las cosas, pero lo que sí es como enseñarles la estructura de cómo se hace un trabajo. Y el primer capítulo tiene que ser así, el capítulo fuerte, el capítulo de los números, el capítulo en el que uno es como una casa, en el capítulo en el que finca, ¿no? Las cosas. Ese es el pilar del trabajo. Con un buen primer capítulo, lo demás se va armando solo. Si un primer capítulo no queda chido, el edificio va a estar bien endeble, ¿no? Los pilares quedan endebles, el edificio se va a caer. Entonces, por eso me interesa que este primer capítulo quede así, sólido, con números, con datos fuertes, con información ahí detrás. De ahí que, pues lo primero que les pedí después de este primer trabajo que me mandaron con sus preguntas, su objetivo, bla, bla, es infórmense, lean y díganme qué han leído para que ya en base a las lecturas tengamos de dónde partir, ¿no? Entonces, lo que yo les voy a hacer como actividad esta semana, ahorita terminando mi jornada de hoy acá en la UT, voy a subir lo que es la actividad número 3 para ustedes. Esa actividad número 3 van a tener que subirme este primer capítulo, ¿no? Van a tener de aquí al viernes para redactar estas 2, 3, 4 cuartillas, ya se andan así como súper inspiradas e inspirados y se aventaron un churro acá de marihuana y se sacaron acá buena información, 3, 4 cuartillas y me las suben a la plataforma con esta línea argumentativa que les acabo de sugerir ahora, ¿no? Lo primero son datos, y lo conecto con nosotros. La nano estaba sugiriendo esto y eso me va a conectar con el segundo capítulo. Bueno, espero que esté claro ese asunto. Voy a ser especialmente estricto con 2 cosas y eso es lo que va a comenzar a dar esos pasos, ¿no? De hacer trabajos, hacer unos trabajos universitarios. El primero de ellos es, por supuesto, las referencias. Que ustedes referencien bien la información, ¿no? Que ustedes pongan ahí en su trabajo esta definición, no es nuestra, esta definición la sacamos de tal libro, ahí está, ¿no? Apellido, coma, año del autor y al final en la referencia viene la ficha en formato APA.
el odiado, asqueroso, pero inevitable APA. O lo sacamos de tal página de internet, o lo bajamos de tal artículo de libro, o bla, 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 ¿no? Ustedes tienen que poner ahí bien la referencia. Eso es lo primero, ¿ok? Referencias. No escriban algo o no pongan ahí algo que no lo escriben ustedes y que pase por ustedes. O sea, que sea como escrito por ustedes, o que den a entender que eso lo escribieron ustedes. Si una cosa es leído de un autor y dijeron, es que no lo puedo escribir yo mejor, así tal cual lo paso, está bien, pero pongo entre comillas y al final le pongo la referencia, está sacado de un libro, está sacado de un artículo, ¿no? Y eso me conecta con el segundo punto, y es esa parte en la que uno se da cuenta cuando realmente están escribiendo ustedes o cuando están plagiando, ¿no? Copiando, pegando cosas, porque la segunda sugerencia es la redacción y la ortografía. Uno sabe cuando está escrito algo por ustedes, ¿no? Uno se da como muy fácil cuenta. Escriben con faltas de ortografía, redactan mal, etc. Por mí no hay problema en que hagan eso. Esas son cosas que se pueden mejorar. Y de hecho ese es el segundo punto en el que me voy a fijar mucho, en la redacción y la ortografía. Y por lo que me han entregado ahora, y aparte a muchos de ustedes les di clases ya antes, entonces los conozco y sé cómo escriben, pues escriben mal, redactan mal, ¿no? Tienen una educación ahí con la ortografía y la redacción que pues yo sé que es parte del sistema educativo mexicano. Un error del sistema educativo mexicano es que no nos enseñan a leer y a escribir, ¿no? Entonces llegan acá a la universidad y con faltas de ortografía espantosas y con esta problemática de no saber redactar bien, ¿no? Que luego uno tiene que andar haciendo malabares de qué quiso decir aquí, ¿no? Así escriben ustedes. Entonces es muy evidente que de repente están escribiendo algo ustedes que no entiendo nada y de repente algo viene perfectamente escrito, ¿no? Y no le ponen la referencia y me dan a entender que eso lo escriben ustedes y así como, no, por favor, o sea, se nota que eso no lo escribieron ustedes. Con esas cosas voy a ser muy riguroso porque no quiero eso, no quiero eso. Prefiero leer un trabajo mal escrito y mal redactado, pero que sea de ustedes y que tenga 2 o 3 párrafos muy bonitos, pero que sean referenciados, que digo, esto lo sacaron de un libro, a que copien, peguen cosas, haciéndome creer que eso lo escribieron ustedes. Eso va a ser muy, muy penado por mí, ¿no? Muy penalizado. No me importa que sea un buen trabajo, si copian, pegan cosas, va a bajar la calificación, porque eso es de las cosas que más, ¿no? Bueno, entonces, esas 2 cosas me voy a fijar mucho. 1, que referencien bien la información, y 2, la redactada y la ortografía. Chequen bien cómo están escribiendo, ¿no? Púlanse, preocúpense por ese asunto. Yo he sido testigo como hay compañeros, ¿no? Excompañeros míos en maestría, en docto, que, o sea, les han dejado en ridículo ahí en sus exposiciones, ¿no? Así de sus asesores levantando esta hoja y aquí este párrafo no entendí nada, no entendí absolutamente. ¿Qué quiso decir aspirante a maestro? ¿Qué quiso decir aspirante a doctor? Porque uno puede tener un doctorado escribiendo así. Y yo así como, ching, ¿no? Y pues tienen razón, o sea, pues uno ya sí puede ser muy bueno, pero si no sabe redactar sus ideas o no sabe expresarlas, pues ¿de qué sirve que uno sea bueno? ¿No? Tiene que aprender esas cosas y tiene que preocuparse. Si no lo sabe hacer, uno tiene que preocuparse por hacerlas bien. Entonces, preocúpense desde ahorita, ¿no? Por hacerlas bien. No se sujeten al autocorrector de Word. Es eficaz, pero en algunas cosas es bien chafa. Ya han de haber sido testigos ustedes de eso. Luego le ponen el autocorrector y te sigue pasando errores ortográficos como si ya no estuvieran ahí. O palabras que, pues como tienen, dependiendo el uso que se le dé, la intención que se le dé, se le pone un acento en una sílaba o en otra, pues el Word no se mete en problemas de identificar si sí o si no. Pues le dicen, no es un error. O sea, hay un montón de palabras que pasan como bien escritas cuando están mal escritas. Esas cosas me voy a fijar, ¿no? Y va a ser parte de su calificación, por supuesto. Tanto la referenciada de los textos, de donde sacan la información, como la escritura, qué tan bien o qué tan mal escriben, su redacción y su ortografía. Bueno, por lo tanto, y haciendo ya un resumen, el próximo viernes les van a tener que entregar este primer capítulo, 3, 4 cuartillas, 2, 3, 4 cuartillas, depende del equipo cómo trabaje, con estas sugerencias que les estoy poniendo ahora, bien referenciadas, bien escritas, y va a ser la tercera calificación. De forma tal que en la próxima clase, que es el próximo jueves, los primeros 3 equipos van a exponernos este primer capítulo. El equipo del antiséptico, el primer equipo de fotocatálisis, que es el equipo de Job, Wendy, Jennifer y Jair Alejandro, el equipo de los polímeros y nada más, nos van a exponer este primer capítulo.
el próximo jueves. Y de hoy en 8, el próximo martes, los siguientes 4 equipos. Las baterías, los cosméticos, el protector solar y el otro equipo de fotocatálisis, el de Luis Gustavo, el de Quetzali y el de Norman. ¿Ok? 3 primero, 4 después. Este jueves los primeros, el próximo martes los segundos, y nos van a exponer este primer capítulo, ¿ok? De cómo, qué fue lo que hicieron, qué investigaron y cómo quedó redactado. A diferencia de las exposiciones pasadas, en donde les di como tiempo libre, que cada quien hiciera lo que se les pegara la gana, etcétera, ahora ya va a haber también, a comenzar a ver requisitos para las exposiciones. Esta exposición tiene que durar por lo menos entre 10 y 15 minutos por equipo. Ahí para que ustedes también dividan quién va a exponer. Ahorita no me meto en el problema de quién expone, o si solamente expone uno, o si exponen todos del equipo, etc. Ahorita no me importa eso, me importa ver qué capacidad organizativa tiene. Después voy a comenzar a exigir, ¿no?, en la siguiente exposición, que todo el mundo exponga, para que también yo vea quiénes están investigando y quiénes no, porque eso en la expo se nota perfectamente. Bueno, ok. Entonces, el próximo jueves se exponen, insisto, el equipo de antiséptico, el primer equipo de fotocatálisis, donde está Wendy y Jennifer, y el equipo de los polímeros. Eso lo van a exponer el jueves. Y para el viernes, todos los equipos me suben a la plataforma su primer capítulo. E insisto, si una persona por equipo me manda el trabajo, y los otros 2, 3, 1 o 4 del equipo solamente me ponen tarea entregada para que les pueda asignar la calificación. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ninguna, profesor. Todo perfectamente claro. Va, que va. Bien, pues bueno, hasta aquí lo dejo entonces. Nos vemos. Ok. Nos vemos entonces el próximo jueves por acá. Espero las expos de los primeros equipos, ya sea que lo platiquen así a capela